Ahora. Gracias, señor presidente, y gracias también a todos los intervinientes en esta comisión y gracias también a la paciencia de nuestros más importantes invitados en esta comisión. En el seguimiento de la misma han demostrado muchísima paciencia todos estos años y esperemos que lo que hoy están viviendo les valga para algo. Yo así lo espero. He intentado, no sé si lo he conseguido, pero voy a seguir en esta segunda parte de mi intervención, contestando a los portavoces de los grupos parlamentarios. He intentado hacer una intervención lo más rigurosa posible y lo más ajustada posible a lo que son los hechos probados, precisamente por una cuestión de respeto tanto a sus señorías, que creo obviamente se lo merecen, como a las familias que están aquí, que nos están siguiendo desde el Congreso y las que no puedan estar hoy aquí, de los fallecidos en el siniestro del Yak 42. Yo creo que el rigor y la seriedad y por parte de quien les habla, intentar circunscribirse a los hechos que se han demostrado probados, más allá de apreciaciones subjetivas, que hay muchas y seguro que en eso podremos entrar, creo que es la prueba más importante de mi respeto hacia ellas y, desde luego, del intento de esta ministra, y así va a ser durante toda la comparecencia, de no querer hacer de esta cuestión de ninguna manera una cuestión de carácter político, porque creo que, como muy bien se ha dicho aquí por algún interviniente, estamos ante una cuestión de Estado y de responsabilidad patrimonial del Estado. Y creo que esto es muy importante resaltarlo. Y en este sentido, porque se ha aludido por varios de los intervinientes a esta cuestión en concreto, hay muchas maneras de expresarse y hay personas que lo hacen de una manera y personas que lo hacen de otra. Yo entiendo que una vez que transcurridos, pues sí, muchos años, casi 14 años desde que se produjo el trágico acontecimiento, que el Ministerio de Defensa cambie de opinión. Y tengo que recordar, porque aquí algunos no lo han querido recordar, pero yo sí tengo que recordar que los dictámenes del Consejo de Estado es preceptivo pedirlos, pero no es obligatorio seguirlos. Que el Ministerio de Defensa cambie de opinión y reconozca la responsabilidad patrimonial, la responsabilidad objetiva del Estado sobre el Yak, creo que es una cuestión importante. Y creo que es una cuestión importante de reconocimiento, de una reparación moral, o si se quiere de otra manera, y lo hago con las palabras de otros. Yo no tengo ningún problema y, desde luego, entre mis muchos defectos, la soberbia no está. De pedir perdón en nombre del Estado por no haber reconocido con anterioridad esta responsabilidad patrimonial del Estado, esta responsabilidad del Estado a los familiares de las víctimas. Así que lo reitero y lo hago de corazón. Efectivamente, estamos en la casa de todos, que es la soberanía, la representación de la soberanía nacional reside en esta casa, y es muy importante que podamos estar todos. Y es muy importante también que tengamos presente que aquí no hemos venido, yo espero que nadie, desde luego yo no, porque se han dicho algunas cosas aquí, yo no he venido ni muchísimo menos a colgar medallas a nadie, ni a colgármelas yo. Hay otros que se ponen medallas por otras cosas. Yo, desde luego, en este caso les puedo asegurar que no. Y yo espero que el comportamiento de todos sea exactamente lo mismo, porque esta no es una cuestión ni para hacer demagogia ni para intentar sacar rédito político. Es una cuestión de reparación moral a los familiares de militares españoles que fallecieron trabajando por su país y defendiendo la libertad, que es algo que defendemos en España a toda honra, y es un respeto el que todos les debemos, que tiene que estar muy por encima de cualquier rédito electoral.
También quiero decir, y voy a empezar, si me permiten, para seguir un poquito de orden en la intervención, voy a empezar por la intervención del primer portavoz, del portavoz del Partido Socialista, intentando contestar a casi todas las cuestiones que ha planteado él, y algunas ya se darán por contestadas en aras a la mayor brevedad posible de mi contestación respecto a las que me han planteado el resto de los portavoces, que si no están contestadas las contestaré después en lo que yo pueda contestar, porque lo que no voy a hacer es inventarme contestaciones para sus señorías ni para los familiares. Con ellos tengo el compromiso de buscar la verdad y no voy a hacer una cosa contraria en esta comisión, como se pueden imaginar. Bien, lo primero, yo no he utilizado la expresión accidente. Y no lo he hecho de manera consciente. Cuando a lo largo de esta intervención la he utilizado, ha sido siguiendo literalmente y citando literalmente el dictamen del Consejo de Estado. También quiero que quede claro, porque se me reprendió mi posible falta de sensibilidad al utilizar esta palabra en una reunión privada que yo tuve hace unos días, y admití la sugerencia y lo entendí muy bien y nunca la he vuelto a utilizar. Y además lo agradezco a quien me lo hizo. En segundo lugar, con relación a las denuncias. Bueno, yo tengo que hablar aquí de la información de la que dispone el Ministerio, no puedo hablar de otra cosa, y de la que de verdad tenemos. Y de las denuncias de las que dispone el Ministerio son aquellas que constan por escrito a los representantes del Ministerio en aquella época. Y de esas yo les puedo decir, en primer lugar, de acuerdo con los informes que constan en el Ministerio y de las que están registradas porque se realizaran por escrito, los informes que se tenían en esa fecha por escrito como quejas formales en el año 2004 eran relativos a aviones de transporte de carga, los que se tienen por escrito, eran relativos a aviones de transporte de carga. Se ha dicho aquí, y es verdad, con independencia de otras consideraciones que no niego, pero esto es verdad, que el Yakolev no es un avión de carga, es un avión de pasajeros. Se reitera en muchas ocasiones, en algunas el informe de un capitán noruego y en muchas el informe del teniente coronel Marino. Tengo que decir que el informe del capitán noruego, por los datos que obran en el expediente y en los documentos del Ministerio, es posterior al accidente, el del capitán noruego. El informe del teniente coronel Marino es un informe que se emite como consecuencia de una misión que realiza este teniente coronel, y en el ámbito del informe de esa misión se refiere a las condiciones de transporte para ir y para volver de Kabul. Fue en un avión de carga, Ilyushin, y volvió en un avión del Ejército del Aire Español. Y en un informe que consta de 15 páginas recoge la actividad desarrollada en su misión. Y hace referencia en ese informe también al transporte del avión, y esas referencias de ese informe al transporte del avión en el que él fue, repito, que es el avión de carga, efectivamente se recogen expresiones como se están corriendo altos riesgos al transportar personal en aviones de carga. En la medida de lo posible se deberá realizar con aviones de pasajeros contratados, con buenos aviones charter. ¿Esto quiere decir que no se hubieran tenido que tomar más precauciones? Yo no estoy diciendo eso, siempre se puede hacer más. Pero lo que sí quiero decir es que a la hora de examinar ese informe por parte del Consejo de Estado, que lo incorpora como parte del cuerpo del dictamen para extraer una conclusión, es cierto
sin desvirtuar para nada la conclusión que yo he dicho desde el primer momento que asumo de responsabilidad objetiva de la Administración, que ese informe en concreto no se refería al YAC 42. Solo es para dejar ese aspecto claro, con independencia de otros temas que pueden salir. Pero esto no es que lo diga yo, esto es lo que figura en el informe. Yo no digo que no hubiera avisos de familiares o de militares que fallecieron a sus familias, correos particulares, informaciones particulares, que no se pueda hacer siempre más. Yo eso no lo voy a negar. Lo que estoy diciendo es que el informe del teniente coronel Marino, que figura en el dictamen del Consejo de Estado y que ayuda al ponente del Consejo de Estado a establecer la relación de causalidad, no se refiere a ese avión en concreto. Eso sí lo tengo que decir porque es la realidad, sin que eso desmerezca la conclusión de la responsabilidad objetiva de la Administración. Por eso, ese informe, bueno, yo supongo que es por eso, esto ya no lo puedo decir porque no soy yo lo que hizo, imagino que tuvo una consideración determinada en los tribunales a la hora de emitir las sentencias exonerando de responsabilidad penal. Pero esto ya es una conclusión de quien les habla, nada más. Pero ese aspecto yo lo tenía que decir. Yo tengo que decir que en toda la cadena de contratación, a la cual me voy a referir luego, seguramente, efectivamente, como dice el Consejo de Estado, el hecho de que el Gobierno de España o el Ministerio de Defensa realizara un contrato con NAMSA no le debe desapoderar de sus deberes de vigilancia o control o dirección de un contrato. Y es verdad que el Ministerio tenía el derecho de inspeccionar, no la obligación, pero es verdad que ese derecho existía. ¿Qué entendieron los tribunales para evitar la responsabilidad penal y decir que no había responsabilidad penal? Que no se hizo nada que directamente pusiera en riesgo por acción o omisión. ¿Que se podía haber hecho más? Desde luego que se podía haber hecho más. Y en eso, al reconocer la responsabilidad objetiva de la Administración, ya se está reconociendo. Y eso es lo que esta ministra desde el primer día ha querido trasladar. Yo me he referido, y me referí en una reunión privada, y lo vuelvo a reiterar aquí, a que el Ministerio hará todo lo posible, y con la dirección de quien les habla, para encontrar toda serie de documentos y de información que hoy no tengamos. Pero yo tengo la responsabilidad y la obligación de decir, como he dicho también en una reunión en privado, que han pasado muchos años y que hay muchos documentos que nunca antes se han pedido. Nunca. También lo tengo que decir. Por ejemplo, los relativos a las 42 contrataciones anteriores. Nunca antes se han pedido. Y hoy es muy difícil que podamos encontrarlo. Y tengo que hacer una precisión que creo que es extraordinariamente importante. Con motivo del siniestro, el que era el ministro de Defensa con el nuevo Gobierno después de las elecciones del 2004, el primer ministro de Defensa, pidió información y que se solicitaran los contratos que habían tenido lugar como consecuencia de la contratación del YAC 42, las subcontrataciones que todos conocemos, y ahora me referiré a ellas. Y se pidieron esos contratos, y esos contratos casi todos se tienen, menos alguno que las empresas de cuestión no quisieron dar, aduciendo confidencialidad, cosa que tienen derecho a hacer jurídicamente, porque esto es así. Pero todo lo demás se tiene, porque en ese momento el entonces ministro designó a un responsable para que viajara a los países correspondientes donde se habían realizado las contrataciones y buscaran in situ los contratos. Con relación a los 42 contratos que pudo haber con anterioridad, eso ya en su día, en aquellas fechas, me estoy refiriendo al 2004, nunca se pidió, o no consta que se pidiera, voy a decirlo con mayor precisión. Nosotros ahora vamos a intentar encontrarlo, pero tengo que decir, por la terminología empleada, que es muy importante, que no es que esos contratos hayan estado en el Ministerio y hayan desaparecido, es que nunca han estado. Y esto yo creo que es importante aclararlo para que lo sepamos.
o por lo menos nunca consta que hayan estado en el Ministerio. Si hay personas que dicen que estaban, porque el señor Iglesias ha tenido una intervención en este sentido, que estaban, se ha dicho, en un armario, que se forzó y que se… Bueno, pues si es que estaban ahí y ahora no están, pues los tendrá esa persona, no lo sé. Pero aquí estoy haciendo una apreciación que no corresponde, porque esos contratos, por la documentación que tenemos y por cómo se realizaban las contrataciones, que no había un contrato formal, sino había una orden de aceptación del vuelo, nunca han existido y nunca han estado en el Ministerio. Yo no digo que no pudieran estar en el pasado en el organismo de la OTAN correspondiente, en AMSA o en la agencia de contratación o en el broker, pero y los vamos a intentar encontrar, y yo me he comprometido con ello. Pero eso sí tengo que decirlo por la documentación que hoy tenemos y la historia documental que se tiene, no solo por lo que se tenga hoy. Eso también lo quería decir. Por lo tanto, en la investigación o en la aclaración que podamos realizar, yo he intentado hacer todo lo que he podido para esta comparecencia y para la reunión también que tuve anteriormente y que volveré a tener con los representantes de los familiares de las víctimas. Vamos a intentar conocer todo lo que podamos, pero es muy difícil ir más allá, en algunos casos, de lo que se fue hace 13 años, con visos de éxito, y también es muy difícil y a veces es imposible ir más allá de lo que dicen en la petición de responsabilidades de lo que dicen los tribunales. Yo también, como se ha dicho aquí por algunos de los intervinientes, yo también creo en el Estado de Derecho y, por lo tanto, cuando una responsabilidad penal está examinada y está enjuiciada, también eso hay que respetarlo, porque si no, no viviríamos en un Estado de Derecho. Pero eso también lo quiero decir. Todas las preguntas que tienen que ver con el cuánto costó el contrato, el quién se enriqueció, todas las alusiones que se han realizado por distintos portavoces. También yo quiero poner de manifiesto en la búsqueda de documentación lo que figura en todos los documentos del Ministerio de Defensa. Y figura un documento dirigido al ministro de Defensa, fechado el 29 de diciembre del año 2004, un año y medio más tarde de la fecha del siniestro, en el que figura, en ese informe, que la factura por el importe del vuelo del Yak 42 no se ha presentado al cobro. En el mismo sentido, existe una referencia en un informe del Secretario General de Política de Defensa, que fue la autoridad encargada por el entonces ministro para hacer todo el seguimiento de las contrataciones y de lo que había ocurrido, en el que figura textualmente lo siguiente: finalmente, debe dejarse constancia que a día de la fecha, estamos hablando, no está fechado, pero aproximadamente finales del año 2004, repito, y entrecomillado del informe, finalmente debe dejarse constancia que a día de la fecha no se han pagado los 149.000 euros, precio en el que se había contratado el servicio de transporte del Yak 42 siniestrado. Tampoco NAMSA ha presentado tal factura para su pago ni reclamado el mismo. También quiero informar a sus señorías que, por parte del gabinete técnico de esta ministra, el 11 de enero del 2017, hace unos días, hemos realizado una consulta y se ha realizado, por lo tanto, un examen concienzudo en el Centro de Gestión de Pagos Extranjeros dependiente de la Subdirección General de Gestión Económica del Ministerio sobre la existencia de pagos a NAMSA relativos al vuelo siniestrado. Y no hay constancia alguna de su pago como factura individual o de ningún otro tipo. Y asimismo, también desde el mismo Centro de Gestión de Pagos Extranjeros se ha realizado en estas últimas fechas una consulta, esta vez ha sido telefónica,
por los tiempos en los que estamos, obviamente, al oficial de enlace ante NAMSA, que ha comunicado verbalmente que, preguntado a NAMSA, no existe evidencia documental del cobro de la factura y que NAMSA no había emitido al cobro la factura en cuestión ni tuvo intención de reclamarla. También tengo que decir que este extremo no se ha podido certificar fehacientemente, ya que NAMSA, en el año 2008, modificó el sistema de gestión de sus bases de datos y la documentación anterior a esa fecha, a corto plazo, todavía no está disponible. ¿Qué ocurre en este asunto? Que es relativamente sencillo de colegir, lamentablemente, que se estaba pagando o se había contratado para pagar un transporte y el transporte, lamentablemente, no se llegó a realizar. Y obviamente NAMSA no giró la factura al Ministerio de Defensa. Es decir, por lo que parece, por lo que sabemos hoy, y ya digo, a espera de una certificación oficial de NAMSA, pero desde luego no figura en el Ministerio, ni ha figurado nunca, pero ya no ha figurado desde el 2004, esos 149.000 euros es lo que habría pagado el Estado español, pero no se llegaron a pagar. Eso parece que es así de la documentación obrante del Ministerio y, como se imaginan ustedes, antes de dar esta información, yo he hecho todas las comprobaciones que he podido, porque yo creo que el rigor y la seriedad en este tema es muy importante. Esos 149.000 euros era el precio en el que se contrataba ese servicio. Eso lo podemos entender todos. No quiero utilizar un símil que pueda parecer una frivolidad, pero si uno realiza el contrato de transporte de de un medio material, por ejemplo, entra dentro de la lógica que hasta que no llegue lo que tiene que llegar, no se pague. Bueno, pues algo parecido, aunque obviamente no voy a utilizar este símil, pero para que se entienda lo que quiero decir. Los 149.000 euros de la orden de contratación, que es el mismo precio que NAMSA traslada al contratista principal, Chapman Freeport. Según la propia Chapman Freeport, la empresa broker, que fue condenada solidariamente con la otra empresa a pagar la indemnización a los familiares de las víctimas, según la propia Chapman, tiene el siguiente desglose, esos 149.000 euros. 14.900 euros en concepto de tasas de aterrizaje y handling, 38.700 euros en concepto de combustible y 95.000 euros en concepto de horas de vuelo. El concepto de horas de vuelo implica remuneración de la tripulación, mantenimiento del seguro, entre otros, lo que se puede considerar como el alquiler del avión. Quiero decir que ya desde el inicio de esos 149.000 euros, que por lo que parece no se llegaron a pagar, pero era el precio que se había fijado en el contrato, ya habría que restar, por los diferentes conceptos, ya habría que restar el precio de combustible y las tasas de aterrizaje y de handling. No sé si me estoy explicando, pero si no, luego lo puedo aclarar un poco mejor, porque este tema ciertamente no es un tema fácil. Con posterioridad y como consecuencia de la averiguación que en el año 2004 se hace acerca de las sucesivas subcontrataciones en el caso del YA 42, lo que tenemos en el Ministerio es lo siguiente, que responde, así parece ser, a lo que hubieran sido sucesivas subcontrataciones y lo que se habría llegado a pagar si todo se hubiera hecho efectivo, cosa que parece que al final no se hizo, o por lo menos el dinero del Estado español no salió. Y esto es lo siguiente. En primer lugar,
En el contrato entre NAMSA y Chapman Freeborn, el precio de contrato de horas vuelo, el concepto primero al que me he referido, quitando el transporte, tasas y otros conceptos, era de 95.360 euros. Después hay un contrato entre Chapman Freeborn y Volga NER. Ahí el precio del contrato de horas vuelo se fija en 84.467 dólares. En euros, 71.317 euros, es decir, una diferencia de 24.000 euros, que, de acuerdo con la información de lo que ya que hemos podido recabar, es el coste del servicio, y así se establecía, y de la actuación de las sucesivas compañías. Hay otro contrato sucesivo entre Volga NER y Adriatic. De ese contrato no se tiene el precio. Otro contrato entre Adriatic y JTR Company SAL por valor de 45.000 euros, con una diferencia con relación al anterior de 25.000 euros, y el último entre JTR Company SAL y UM Air, que es al final el propietario del vuelo, por decirlo de alguna manera, del avión, con una diferencia de 7.000 euros. Por lo tanto, la reducción del precio, que se aprecia desde los 95.000 euros imputados por el contratista principal a los 38.000 euros del último, y lo que se aprecia es una depreciación de 56.938 euros. Y parece que esa depreciación se puede deducir como facturación de las gestiones realizadas por cada una de las empresas intermediarias, que se distribuiría entre 24.000 euros cobrados por Chapman y 25.000 distribuidos entre Volga NER y Adriatic, y los otros 7.000 facturados por JTR. Esa es la información de lo que hoy dispone este Ministerio. Yo no estoy haciendo ningún juicio, estoy diciendo lo que se tiene. Y lo que parece, al menos en esas fechas así era, parece que era el funcionamiento normal del mercado entre empresas que volaban y se trasladaban y actuaban como broker cuando volaban a lugares de conflicto. No lo estoy enjuiciando ni a favor ni en contra, se lo estoy contando a sus señorías. Esto es lo que hoy sabemos, que es algo más de lo que yo sabía el otro día cuando tuvimos la reunión. Pero para mí si hay un tema que es importante, también por la actuación del Estado español, y es que, por lo que parece, y parece que eso es lo lógico, no hay y no existe, porque no se pasó una factura al cobro de esos servicios que estaban contratados, pero no se habían llegado a pagar, porque nuestros hombres no volvieron a casa. Bien. No es fácil hablar de estos temas, pero yo espero poderlo hacer con el mayor rigor posible. Por lo tanto, yo también creo que hablar de enriquecimientos o con el respeto a todo el mundo, y sobre todo algunas personas que están hoy aquí, muy en concreto, hemos de tener algún cuidado porque estamos hablando de temas que humanamente yo creo que tienen una gran influencia en todos, en los familiares de las víctimas, pero en todos. Efectivamente, yo he comparecido en esta comisión del Congreso, lo he hecho a petición propia, también lo habían hecho otros grupos políticos, porque se ha conocido un dictamen del Consejo de Estado. Se han hecho en esta comparecencia alusiones por representantes de varios grupos políticos
no solo el representante y el portavoz del Partido Socialista, también del Partido Nacionalista Vasco, alusión a una cierta ocultación de ese dictamen. Yo tengo que decirles que eso no ha sido así, de ninguna manera. El dictamen es verdad que se emite a final de octubre del año pasado, el 25 de octubre del año pasado, si no me equivoco. Ese dictamen llega al servicio del Ministerio al que tiene que llegar, que es la Subdirección de Recursos e Información Administrativa, que es donde tiene que llegar, que tiene que analizar el dictamen del Consejo de Estado, igual que analiza otros informes. Esta ministra toma posesión, no sé si es el 3 o el 4 de noviembre, apenas una semana después, y es un asunto que no se conoce porque se produce un cambio de autoridades del Ministerio y que yo no conozco, pues sí, lo tengo que decir, hasta que lo veo publicado en la prensa. Después, los servicios del Ministerio correspondientes me dicen, con total buena fe, porque obviamente nosotros íbamos a tener que dictar la resolución administrativa porque esto es nuestra obligación, lo tenemos que hacer en cualquier caso. Quiero decir que el afán de ocultación es cero cuando uno tiene que resolver, y para eso pide el dictamen del Consejo de Estado. Los servicios del Ministerio a mí me informan que estaban esperando realizar un informe exhaustivo y una propuesta exhaustiva para examinarla conmigo antes de darme a conocer todo el dictamen, que obviamente se da para ellos, querían dar a conocer el dictamen y lo que creía la asesoría jurídica del Ministerio y la Subdirección de Recursos que teníamos que hacer, es decir, estaba en periodo de estudio. Y antes de eso y durante esos días, porque estaban próximas a terminar las vacaciones de Navidad, por decirlo de alguna manera, que es cuando, por lo visto, pensaban tramitarlo y verlo, o ponerlo en mi conocimiento, mejor dicho, con una propuesta de resolución. Bueno, pues se produce la aparición de la noticia en el diario El País. Por cierto, en la página web del Consejo de Estado aparece colgado el dictamen. Quiero decir que el afán de ocultación es cero. Y yo comprendo que para las familias quizá la posición del Estado y del Ministerio de Defensa llegue muy tarde. Eso lo entiendo perfectamente bien. Pero, bueno, esta ministra ha comparecido cuando ha podido comparecer y no antes. Eso también lo tengo que decir. Con relación a la intervención del portavoz del Partido de Ciudadanos, del señor Rivera, yo ya le he dicho que comparto que nuestro Estado funciona, claro que funciona. Somos un Estado de Derecho y funciona. Funcionan los tribunales de justicia, delimitando responsabilidades penales y civiles, y funciona el Consejo de Estado. Y funciona el Consejo de Estado, que es el máximo órgano consultivo de la Administración, a la cual el Ministerio le tenía que pedir informe para emitir la resolución del expediente de responsabilidad patrimonial objetiva de la Administración, pero que no tiene obligación de seguir, también lo tengo que decir. Y, de hecho, si uno lee el dictamen del Consejo de Estado, y espero que se me entienda bien, lo que hace el Consejo de Estado es hacer una serie de argumentaciones, llega a la conclusión de la responsabilidad patrimonial objetiva de la Administración, que yo comparto y que comparte el Ministerio, dice que ya está satisfecha económicamente y, por lo tanto, en ese sentido desestima esas pretensiones, pero la responsabilidad objetiva de la Administración la reconoce. Yo he dicho y repito que asumo que asumo las conclusiones del dictamen del Consejo de Estado. Esto no quiere decir, y también lo digo con toda la franqueza, que yo tenga por qué asumir absolutamente todo lo que se contiene en ese dictamen. No tengo por qué, perdón, como ministra, para asumir sus conclusiones. No tengo por qué. Sí asumo lo más importante, que para mí es la reparación moral de las familias en el sentido y en la representación que supone también desde este punto de vista y en la
explicación que supone lo que les estoy dando aquí en este momento, de decirles que para mí esto supone, desde luego, una petición de perdón por parte del Estado por no haber reconocido antes esa posición. En el dictamen del Consejo de Estado creo que a veces se hacen apreciaciones. No me voy a enfrentar yo aquí con el Consejo de Estado, que le tengo que pedir muchos dictámenes, como ustedes se tienen que imaginar, pero creo que se recogen apreciaciones que a veces no casan muy bien con la realidad jurídica admitida en sentencias de los tribunales. Yo pertenezco al mundo del derecho y para mí lo que digan los tribunales, pues yo, con todo respeto, tiene valor y lo tengo que admitir. Es verdad que los tribunales reconocen la responsabilidad penal o la civil en su caso, y el Consejo de Estado está hablando de la responsabilidad patrimonial. Pero necesariamente el nexo de causalidad que utiliza el Consejo de Estado para la responsabilidad patrimonial objetiva, desde mi punto de vista, quizá podría haber estado traído más en conjunción con la sentencia, pero eso no hace al caso. Para mí no es lo importante, porque el reconocimiento lo vamos a tener igual. Y eso sí lo tengo que decir con claridad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con relación al famoso informe del teniente coronel Marino, creo que la interpretación que hace el Consejo de Estado de ese informe para establecer la relación de causalidad no es la más precisa que se podía hacer, con todo el respeto a los dictámenes y al ponente y al quien haya hecho la ponencia. Pero bueno, y también a la hora de dictar alguna sentencia, el Consejo de Estado dicta alguna sentencia, o cita, mejor dicho, alguna sentencia que después ha sido anulada. Esto también me llamó la atención. Pero les vuelvo a decir, da igual, lo más importante está recogido y se asume como propio. La investigación, a la que también se refería el señor Rivera, entiéndanme el sentido del término investigación. Yo les estoy exponiendo con toda claridad lo que tenemos hasta ahora. No sé si vamos a tener muchas más cosas, lo vamos a seguir intentando y hasta ahora algunas cosas ya hemos conocido. Pero yo, mi responsabilidad primero es tratar de averiguar todo lo que se pueda. Yo creo que mis predecesores habrán hecho lo propio también, supongo, porque es verdad que desde el año 2006 no ha habido ninguna iniciativa y que el mantenimiento de la petición de responsabilidad ha sido el de los familiares, el de la asociación. Esa ha sido la llama que ha estado ahí. También yo lo quiero reconocer aquí. La llama ha sido la de la asociación, no la de ningún grupo parlamentario de los que estamos aquí, incluido el mío. Eso es así. Eso es así. Y yo eso también lo quiero dejar así. Ellos han sido los que han estado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo único que quiero decir es que intentaremos llegar a todas las conclusiones que podamos, pero no sé si vamos a poder llegar a muchas más. Yo se lo digo honradamente a todos los miembros de esta comisión. Esto que estoy diciendo ahora hay gente a la que le parecerá fatal, pero vamos a buscar todo lo que podamos. Yo dudo que algunas cosas que no se encontraron hace 13 años ahora se puedan encontrar, pero lo vamos a intentar. Creo que es muy importante, por eso también lo digo y lo quiero decir con esta claridad, cerrar el círculo y cerrar heridas. Y no estar en una actitud de querer alargar los procesos todo lo posible para intentar sacar no sé qué réditos de ningún tipo. Porque además yo estoy segura, lo sé que ese no es lo que quieren la Asociación de las Víctimas. Perdón por arrogarme el yo sé, pero estoy segura que no es lo que quieren. Lo que quieren es saber las cosas, saber lo que son, pero en un alargamiento del dolor. Eso nunca se quiere, por razones obvias. El seguro. Se refería a ello el señor Hernando y también se ha referido el señor Iglesias y también yo creo que el señor Rivera. Bien. En el contrato que se cerró entre el Ministerio de Defensa y NAMSA,
una de las especificaciones claras que se decía que el Estado español pedía era, obviamente, el contrato de seguro. Y en eso estaba también incluido el coste, el total, los 149.000, claro que se pedía. Es verdad que en la última subcontratación se averiguó después que el contrato de seguro no estaba. Eso es verdad, sí. ¿Qué hizo el Estado? Pues como entendía que el contrato de seguro tenía que estar, asumió la responsabilidad y pagó el Estado el seguro a los familiares de las víctimas. Lo pagó y en el mismo acuerdo de Consejo de Ministros en el que se acuerda el pago, se dice también que el Estado repetirá contra aquel que es el responsable del pago, es decir, realizará las acciones oportunas para ir contra el que tenía que pagar, por decirlo de una manera más evidente. ¿Qué ocurrió en este caso? Y esta pregunta también salió el otro día. Pues en este caso ocurrió que el acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de agosto de 2003 anticipa a las víctimas el pago del seguro, porque se descubre que el seguro no estaba contratado, aunque tenía que estar en el contrato, efectivamente no estaba, que ascendía a un total de 4,65 millones de dólares. Se recoge igualmente en este acuerdo del Consejo de Ministros un mandato expreso para su recuperación por los medios jurídicos oportunos. A partir de ese momento se inició, en colaboración con NAMSA, una serie de actuaciones contra Chapman, que era el broker responsable, de acuerdo con el contrato, de vigilar que hubiera seguro, para que esta empresa Chapman reembolsara la cantidad anticipada por el Estado español. Estas actuaciones no llegaron a ningún término favorable y desembocaron en un procedimiento de arbitraje internacional entre NAMSA y Chapman. Se fue a un arbitraje internacional que tuvo lugar en París. El 29 de enero del año 2008, el Tribunal de Arbitraje dictó un laudo, que por su propia naturaleza es irrecurrible, que rechazaba la reclamación por falta de legitimación suficiente de NAMSA. Es decir, el Tribunal de Arbitraje le dijo a NAMSA que no estaba legitimado para pedirle a Chapman que le devolviera lo que había pagado del seguro, porque a NAMSA se lo estaba pidiendo el Estado español. Bien. Pero le dijo que no estaba legitimado. Ante eso, hay una nota interior de la Asesoría Jurídica General de la Defensa, de fecha 31 de enero del año 2008. Recuerdo que el laudo es de 29 de enero del 2008. La Asesoría Jurídica General de la Defensa hace un informe y dice que se ofrecen 3 alternativas posibles para tratar de recuperar el dinero anticipado por el Estado español. La primera, que el Ministerio de Defensa se persone en el proceso de Zaragoza, que todavía estaba abierto, de responsabilidad civil. Alternativa que se entiende por parte de la Asesoría Jurídica que no es oportuna ni conveniente para no entrar en competencia directa contra las familias y por razones sociales, políticas y mediáticas. Segunda alternativa, que NAMSA ejerza la posibilidad reconocida en el laudo, que se le reconoce en este laudo, que se le quita la razón, pero se le reconoce la posibilidad de recurrir directamente contra Chapman, ya en los tribunales, si bien solo podía hacerlo por los perjuicios sufridos por ella como consecuencia del incumplimiento de contrato que hace Chapman con ella. Es decir, no le podía repercutir la cantidad total del seguro, por decirlo de una manera más clara. Y luego, también otra alternativa que se da por la asesoría jurídica es acciones posibles ya de índole política ante la OTAN, para reclamar a NAMSA que le devuelva al Estado español esa cantidad que había anticipado a las víctimas. Sobre esto no existe ninguna constancia en el Ministerio de que se haya hecho nada. Así de claro, no se ha iniciado ni se inició ninguna actuación para reclamar el dinero que había pagado el Estado español. Obviamente, en estos momentos, yo no lo he estudiado con más detenimiento, ni lo hemos estudiado con más detenimiento. Ligeramente, la prescripción opera,
pero la posibilidad de reclamar lo que pagó en su día el Estado español parece muy remota, sobre todo teniendo en cuenta que el procedimiento de Zaragoza terminó y el Estado español no fue parte, que quizá hubiera sido la forma más fácil de estar ahí. Pero entonces se entendió, y seguro que con un criterio adecuado, que yo no tengo que poner en duda, que no era bueno que el Estado español se personara en el procedimiento. Y yo creo que también se haría por tener la mayor consideración de las víctimas. Pero lo digo porque también se ha planteado en esta comisión si se ha intentado recuperar ese dinero que se pagó y se anticipó por el seguro. Y también las víctimas, yo sé que tenían esa duda. Con relación a las condiciones del vuelo, lo que yo les puedo decir es que de la documentación y de lo que dispone este Ministerio y de la documentación que obra en el Ministerio, y yo no soy una técnica en estas materias, como se pueden imaginar, en la documentación que consta en el Ministerio y que costaba entonces, el avión tenía los certificados necesarios para volar. Yo no digo que no hubiera que haber comprobado más, pero los tenía. Y también tenía los certificados la tripulación. Es verdad que se ha hablado aquí de muchas horas de vuelo de la tripulación, pero aquí también tengo que precisar, sin disculpar nada, que era una tripulación dual, es decir, que iban dos tripulaciones y que el tiempo máximo permitido se cumplió en las horas de vuelo, aunque pueda parecer excesivo, pero se cumplió. Pero bueno, con independencia de ello, también el organismo que investigó el accidente refirió el fallo humano, las malas condiciones de la tripulación. Todo eso se pone y se reconoce en el dictamen del Consejo de Estado y lo ha reconocido este Ministerio. Pero también por clarificar el tema de las horas de vuelo de la tripulación, porque esa documentación también consta. Sí, tengo que decir que en todos los informes que hay en el Ministerio constan los certificados del vuelo, del avión y de la tripulación, de que estaban en las condiciones necesarias para volar. Con relación a al mecanismo para las subcontrataciones, quiero decir que las subcontrataciones ni estaban prohibidas en el contrato, en los contratos iniciales, ni son ilegales, ni las pone tampoco como legales en cuestión ni el Tribunal ni el Consejo de Estado. Esto se hace vinculándolo con la depreciación de los costes, eso es verdad. Yo quiero recordar lo que he referido aquí con relación a la depreciación de costes, que para ser exactos con las cantidades, en primer lugar, y en segundo lugar, para que se sepa lo que quedaba en cada sitio. Yo no, por supuesto, no me he puesto a averiguar si las empresas existen o no existen. Las empresas, claro que existirían, estoy convencida de ello. Y algunas de estas empresas, de las primeras, pues son empresas pues que son conocidas y reconocidas en el ámbito del transporte internacional. Esto es así, yo no lo voy a negar. ¿Qué vamos a hacer? Pero es así. Y yo no digo que no se pudiera haber ejercido ese derecho de inspeccionar, que era un derecho, no una obligación, porque había un contrato donde una de las partes tenía esa obligación. Bien, es verdad que en una situación de conflicto y en el lugar donde se realizaba el transporte, cualquier actuación que hubiera ido a más, pues hubiera sido buena, y eso no lo discute nadie.
Bueno, obviamente a las intervenciones que se han producido con relación a una persona en concreto que fue tesorero de mi partido diciendo no sé qué barbaridades, yo no voy a hacer alusión porque me parece ignominioso para las familias que están aquí, me parece una vergüenza. Entonces, ese tema no voy a darlo por no oído, aunque ustedes están en su derecho de decirlo, pero me parece una barbaridad. Sí quiero decirles que hoy, desde hace tiempo, existe un acuerdo marco de transporte de personal a operaciones. Tenemos, de acuerdo con las responsabilidades del Ministerio y del organismo competente, la obligación de asesorar, planear, auxiliar en materia de apoyo logístico, movimiento y transporte, sostenimiento y protección medioambiental, y asimismo se gestionarán y coordinarán los medios de transporte necesarios para el despliegue, sostenimiento, repliegue y apoyo de las fuerzas asignadas según las responsabilidades del mando de operaciones. Y fruto de esta responsabilidad surge la necesidad de contratar con operaciones civiles en el ámbito de personal a desplegar en zonas de operaciones y de ejercicios. Para hacer frente a esta necesidad se desarrolló un acuerdo marco en el ámbito del Ministerio de Defensa para el cual se emiten los correspondientes pliegos de cláusulas administrativas y técnicas y, tras superar la fase de concurso, se falló a favor de Air Europa la asignación de dicho acuerdo. Desde entonces, este acuerdo se materializa en la firma de sucesivos contratos para el transporte de personal del Ministerio a desplegar en operaciones y en ejercicios. Los acuerdos se firman por 2 años, con una posible prórroga de otros 2, siendo el primero de ellos el del año 2005. Se utilizan los servicios de una compañía aérea, por lo tanto, que tiene todas las licencias y certificaciones y obliga a que Air Europa, como adjudicataria actual de este servicio, sea la única compañía civil que lo proporcione. Esta es la situación en la que se producen hoy estos traslados de personal en el ámbito civil, porque aunque sea para misiones de paz, ya no está propiamente en el ámbito del transporte militar. Son muchas las preguntas que se han trasladado por parte del señor Iglesias y del señor Rufián también. Yo a todas las que he podido contestar con rigor y con conocimiento de datos he contestado. Sí les tengo que decir que las responsabilidades penales están saldadas como responsabilidades penales porque vivimos en un Estado de Derecho y que obviamente yo a las víctimas de los familiares a los cuales se les identificó mal la persona de su familiar, pues ¿qué les voy a decir? ¿Que les vuelvo a pedir perdón? Claro que sí, en lo que me corresponde como representante del Estado en esta comisión. Del Estado desde aquel momento, porque desde aquel momento y antes también el Estado tiene que asumir su responsabilidad. También tengo que decir que hay una responsabilidad penal que se ha exigido y que se ha cumplido. Una de las personas ha fallecido, como saben muy bien los miembros de esta comisión, y las otras personas que estaban a las órdenes del fallecido se les permitió que pudieran seguir con la carrera militar, que al fin y a la postre, aunque cumplieron su condena, lo que se permitió fue que pudieran seguir con la carrera militar. Yo aquí puedo estar en acuerdo o en desacuerdo con la actuación anterior del Gobierno, que yo asumo, como es lógico, porque soy parte actual de este Gobierno en este momento, pero es verdad que se trataba de personas que cumplían órdenes. Y eso también, cuando uno conoce la jerarquía militar, eso también
se entiende, uno hace lo que le dicen y no tiene… Pero, en fin, también cumplieron su condena, también lo tengo que decir, porque parece que no la cumplieran, también la cumplieron. Bien, en cuanto, y ya para terminar, en cuanto a la normativa de la Comisión Internacional de Investigación de Accidentes, de quién tiene que estar presente en esa Comisión Internacional de Investigación, el país donde ocurre el accidente es siempre el que dirige la investigación, por eso lo hizo Turquía, y participan el estado de matrícula de la aeronave, el explotador de la aeronave, del diseño y de fabricación del avión. Se permite la participación de estados, de los lugares donde, de aquellos estados que tienen nacionales que han fallecido, con unas prerrogativas específicas. Pero yo a esa contestación, a esa pregunta, yo no estaba en esos momentos en el Ministerio y sobre eso no les puedo informar más allá. Quiero terminar como empecé, con independencia de lo que decida el señor presidente de la comisión, y es reconociendo una vez más la responsabilidad patrimonial objetiva de la Administración en este suceso, reconociendo el deber que tenemos de honrar a nuestros soldados, a nuestras víctimas, y de defender y proteger y también honrar a los familiares de las víctimas que tanto han padecido estos años, y de asegurarles, y en nombre de esta ministra, que todo lo que hayan podido sufrir por el comportamiento del Estado durante todos estos años, en el sentido de lo que se hizo inicialmente, pero también del no reconocimiento anterior de esa responsabilidad objetiva, pues esta ministra les pide perdón. Muchas gracias, señor presidente.